Vamos a comenzar una vez más a partir de la forma básica del elipsoide, recortado en su base a nivel del suelo, para luego incorporar el resultado a los modelos que obtuvimos en la primera y segunda parte de este tutorial. Para trabajar con los entrepisos, que se integran espacialmente con un sector de planta baja, vamos a trazar una curva en vista superior utilizando el comando curva por puntos de control que se encuentra en este icono, y vamos a atravesarlo. Sacamos modo forzado a rejilla y modo ortogonal para que la curva sea más libre y vamos a tratar de que tenga una forma orgánica. Podemos verlo en estructura de alambres y vamos a desplazarla hasta un punto que pueda ser de interés, de manera tal que este sector, suponiendo que acá a la izquierda esté el acceso, este sector espacialmente va a quedar integrado con los dos entrepisos que vamos a plantear desde esta curva hacia la derecha. Una vez trazada la curva vamos a hacer una extrusión de curva, vamos a dar una distancia de extrusión que supere la altura del elipsoide, le demos por ejemplo 30 metros y vamos a observar qué ha ocurrido en perspectiva. Ponemos en modo sombreado y vemos que ha sido atravesado completamente por esta superficie. Vamos a poner activo el piso interior, la capa de piso interior, y vamos a utilizar el comando contorno. Nos pide a qué elemento, a qué objeto le vamos a hacer los contornos. Vamos a seleccionar el elipsoide. Nos pide el punto base del plano de contorno, le vamos a decir por teclado 0, 0, 0 y nos pide la dirección perpendicular a los planos de contorno, que debería ser perpendicular al plano del suelo. Por lo tanto, también por teclado vamos a poner 0, 0 y un número para la coordenada z podría ser 20. Distancia entre contornos, como queremos que la distancia desde el suelo hasta el primer entrepiso tenga, le damos 4 metros y esta va a ser la distancia entre los pisos terminados de los distintos entrepisos. Seguramente no todos estos contornos los vamos a utilizar, de manera tal que en algún momento vamos a borrar, por ejemplo, el último. Ahora, sin salir del comando, una vez más usamos el comando extrusión de curva y le vamos a dar como distancia de extrusión 0,30, que sería el espesor que tendría cada entrepiso, la altura de cada entrepiso. Ahora vamos a aprovechar la superficie que hemos conseguido al extruir la curva por puntos de control y vamos a hacer una operación booleana entrando por la cascada sólido. Vamos a partición booleana y vamos a seleccionar como elementos a cortar justamente los entrepisos. Podemos seleccionar todo, de todos modos después no nos hace falta el elipsoide y solamente nos quedamos con las porciones de entrepisos que sí necesitamos. Nos pide la superficie o polisuperficie de corte, indicamos la superficie extruida, está creando las mallas y podemos ahora borrar esta superficie y ver, borramos el resto del elipsoide y estos serían los entrepisos que nos han quedado cada 4 metros. Dijimos que al último no lo utilizaríamos, de modo que también lo borramos. También borramos la curva a partir de la cual se han gestado los entrepisos. Esta parte sería piso interior, uno podría conservarla o podríamos hacer en una sola operación que todo esto quede como un solo piso. A continuación vamos a trabajar en el modelado del núcleo de circulación vertical. Esto es la caja que contiene ascensores, escaleras y eventualmente algún otro servicio. Trazamos en vista superior estructura de alambres, un rectángulo que tenga aproximadamente 7 metros por 3 metros y medio. En este momento, como estamos trabajando de manera conceptual, no nos importa tanto la medida precisa, pero sí el concepto de que llevado a la planta, ese núcleo no debería tapar ni la circulación perimetral que se da por la galería y tampoco debería ocupar un espacio preponderante a nivel de la planta que interfiera con la circulación normal de las personas. Entonces lo ubicamos a un costado de la planta sobre un borde y hacemos que esta curva, por el momento, que es un rectángulo, apenas atraviese a la curvatura
para que asuma la forma de la pared vertical interior de la galería. Vamos a trabajar con el comando recortar. Hacemos el recorte correspondiente y nos va a quedar una forma compuesta por 3 segmentos rectos y un segmento levemente curvado. Como son dos partes, vamos a tener que unirlas y para ello vamos a usar el comando unir. Seleccionamos los 3 segmentos rectos, seleccionamos el segmento curvo y ya se han unido. Pasamos a utilizar el comando extrusión de curvas. Vamos a extruir verticalmente una distancia de 20 metros, ambos lados no, sólido sí, y vamos a observarlo en perspectiva en modo renderizado. Se puede apreciar que la caja del núcleo de circulación atraviesa los entrepisos desde la planta baja hasta atravesar la cubierta. Cuando traigamos el resto del volumen sobre esta parte que corresponde a los pisos y al núcleo de circulación, vamos a ver que hay una composición que incluye al volumen vertical. Ahora seleccionamos la curva de borde del entrepiso para hacer la baranda. La copiamos, una vez seleccionada, 30 centímetros en vertical hacia arriba. Si queremos una baranda de 90 centímetros de altura, la copiamos 3 veces. Si queremos que tenga 1,20 m, la copiamos 4 veces. El comando a utilizar para concretar la baranda es el comando tubería. Asignamos un radio de 0,04, es decir, 4 centímetros, para que el diámetro de cada tubo de la baranda tenga 8 centímetros. Una vez que contamos con una de las extrusiones, con una polisuperficie de tubería, la copiamos en vertical cada 30 centímetros, como habíamos dicho. Una vez que hemos completado la baranda para uno de los entrepisos, tratándose del mismo perfil en ambos entrepisos, podemos copiar la baranda completa si conocemos la distancia que existe entre ambos pisos terminados, en este caso 4 metros. Lo vemos en modo renderizado y este es el resultado de los entrepisos y de la baranda. Para trabajar algunos detalles de carpintería. Para trabajar algunos detalles de carpintería, vamos a poner activa la capa carpintería y vamos a frizar el resto de las capas. Sin embargo, también nos conviene dejar activa la capa superficies translúcidas. Vamos a comenzar con la carpintería vertical de planta baja. Vamos a hacer un acercamiento. Trazamos una línea vertical en el extremo de la superficie vidriada y vamos a hacer matriz a lo largo de curva con esa línea. Con Control Shift seleccionamos, damos entrada previamente, vamos a seleccionar la curva de trayectoria haciendo Control Shift y le vamos a dar como número de elementos 16 y aceptar. Observamos que se han trazado las líneas verticales, siendo una separación que podría ser apropiada para la carpintería. Con el comando tubería, en la opción múltiple, vamos a seleccionar las curvas para crear las tuberías. Tomamos toda esta porción
Le damos Enter, le damos como radio 0.04 y si nos acercamos vamos a observar que ya está hecha la subdivisión tanto arriba como abajo de esa carpintería. Lo mismo podemos hacer para este costado haciendo simplemente reflejar. Para la otra porción de carpintería vamos a obviar por ahora el procedimiento porque es motivo de estudio en un tema posterior de esta materia. Solamente podríamos llegar a hacer la captura de las curvas de borde mediante Control Shift y también aplicar el comando tubería con un radio similar al que hemos aplicado más abajo y el criterio de procedimiento es exactamente el mismo. Sin embargo, para hacer la subdivisión, tratándose de una superficie alabeada, habría que utilizar un comando que todavía no hemos estudiado. Finalmente, haciendo algunos ajustes, recortes de pisos, pasajes de objetos a las capas que corresponden, obtenemos el modelo terminado para esta etapa de operaciones booleanas. Ingresando al interior, podemos ver que está la galería, el zócalo, la viga, los entrepisos, la caja del núcleo de circulación vertical, estructura principal, estructura secundaria, entrepisos, y esto puede ser completado con la inclusión de personas, de algunos elementos que hagan a la ambientación, y eso se va a ver en el módulo de render. Por el momento vamos a mostrar algunas imágenes renderizadas de este objeto para concluir este video tutorial.